módulos hidrosanitarios, alrededor de unas 6.000 centros educativos, 4.000 de ellos que son unidocentes, unos 2.000 bidocentes rurales que no tienen agua para lavarse las manos, porque la condición de lavarse las manos o utilizar gel con alcohol siempre se va a dar indistintamente. El otro tema es el hacinamiento. Muchos países están ensayando que el retorno a la escuela se haga a la mitad de la capacidad. Si habían 40 escolares, 20, pero Honduras tiene todavía en muchos lugares el doble de los escolares que teóricamente debería recibir. Entonces, se puede ampliar un aula, se puede crear una condición para que al menos los niños vengan un día sí, un día no, y crear las condiciones hidrosanitarias. Sí se puede, 3 meses de trabajo. Si los recursos se trasladan a los gobiernos locales y los gobiernos locales trabajan con la Asociación de Padres de Familia que existen en todos los centros educativos, claro que en 3 meses se puede hacer, pero eso requiere inversión. ¿Cuánto cuesta? Todo el programa de reconstrucción escolar está en el Plan Maestro de Reconstrucción Escolar y establece el valor global y cuánto cuesta por departamento, por municipio, por centro educativo. Información la Secretaría de Educación tiene. ¿Qué se requiere? Voluntad para hacer las inversiones y colocar a la Secretaría de Educación en la línea de prioridad de las inversiones. Cuando usted compara cuánto costará abrir nuevamente los puestos de trabajo o cuántos puestos de trabajo formales tiene Honduras, tiene más escolares que puestos de trabajo. Es decir, hay más escolares que personas con puestos de trabajo formal. Entonces, ¿quién asume la apertura de una fábrica? Los empresarios. ¿Quién asume la apertura de una escuela en condiciones de bioseguridad? El Estado, con el apoyo de las familias y las comunidades. ¿Qué más se puede hacer? Conectar a los que tienen dispositivos. ¿Con qué? Donde hay banda ancha de las compañías y de Condutel, la ley establece que en estas condiciones el servicio debe ser entregado de manera gratuita. Pero, ¿cuántos puntos gratuitos debe habilitar? El mismo número de familias, porque hoy las familias son las receptoras. Entonces son decisiones económicas que obviamente no tendrán los mismos ingresos estas compañías, pero la ley ya establece que existe gratuidad ante situaciones como esta. ¿Quién ha propuesto que esto se dé? Por ahora nadie. Ahora, adquirir tablets, adquirir 1 millón de tablets, que son los que están desconectados y son los dispositivos más baratos, o incluso un teléfono móvil inteligente cuesta 800 lempiras, 600 lempiras, con 40 a 50 dólares se puede. Entonces, si usted hace la lista de cuánto necesita para reconstruir los módulos hidrosanitarios o hacer un aula más, cuánto necesita para adquirir una tablet, la conexión, pero luego no en todo el país hay conexiones a internet. Entonces las bandas el ancho de banda ofertado tiene ciertos límites. Utilicemos la televisión. Sigo usando Costa Rica de referencia. Por algo Costa Rica esta semana fue admitido en la lista de países más ricos y desarrollados del mundo, ¿no? Habilitaron un canal de televisión exclusivamente para enseñar. La Secretaría de Educación tiene materiales virtuales, sí. ¿Tiene dónde grabar? Tiene un centro de grabación en Tela, tiene un centro de grabación en Copán y tiene un centro de grabación en Tegucigalpa. Esto cuando no existía la posibilidad de crear materiales más ligeros como se puede hacer ahora con cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Todos los materiales de secundaria, los textos están en formato digital, todos. Ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, español, pero esto requiere inversión, trabajo, equipos de acompañamiento que no solo son los profesores, sino equipos técnicos de producción, diagramación, envío de información, creación de plataformas. ¿Se puede? ¿Existe gente que hace eso? Sí, algunos en la Secretaría y otros los puede contratar. Entonces, ese tipo de inversiones, si no se hacen ahora, lo que tendremos en septiembre y en octubre es 1 millón de escolares sin un año escolar. Y ya usted conoce lo que significa perder un año
escolar. Primero, la sobreedad. Segundo, la deserción. Cuando alguien deserta a edades tempranas, usted lo mencionaba, se convierte en trabajador infantil, desgraciadamente, y cuando está en primer grado, se convierte en analfabeta, que luego cuando tenga 15 hay que buscarle para enseñarle a leer y escribir y engrosar ese 1.200.000 hondureños y hondureñas que no saben leer y escribir en este momento. Que si no le damos al sistema educativo una dimensión de prioridad, igual prioridad como abrir los centros de trabajo, igual prioridad como tiene la economía, la escuela será la última que se va a abrir. Y hay experiencias en Francia que abrieron centros educativos y los están cerrando de nuevo, en Filipinas también, porque si no tiene las condiciones de bioseguridad, porque a veces no solo es tenerlas, sino usarlas. Se ve mucha gente en la calle con mascarilla, pero de la boca para abajo. Entonces, usted puede tener mascarilla, pero si no la usa, entonces hay un tema de cultura que es fuerte. ¿Qué significa? Que hay centros educativos en estos países que aún teniendo las medidas de bioseguridad, el mal uso está convirtiendo a estos espacios escolares en centros de diseminación del virus. ¿Qué significa? Y la experiencia nos dice que cuando en una escuela un niño tiene varicela, normalmente termina contagiando a sus compañeritos. Cuando un niño tiene conjuntivitis, en las épocas lluviosas, que el agua no está limpia, este niño o niña termina contagiando a sus compañeritos. ¿Y qué pasa después? Que ellos llevan estos virus o estas enfermedades a casa. Entonces, en lugar de ser una solución, las escuelas sin medidas de bioseguridad necesarias y sin las medidas de bioseguridad utilizadas correctamente, se pueden convertir potencialmente en un foco de diseminación y de contaminación que ninguna familia va a querer. ¿Estamos a tiempo para invertir? Sí, hay que hacer la lista de las tareas, hay que ver los montos, presupuestos que ya existen. Por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene más de 120 millones de dólares ya aprobados para proyectos a través del BID, del Banco Mundial y de otras cooperantes. Entonces, esos fondos pueden ser colocados en la lista de los recursos que ya tiene el país, más los 800 millones de lempiras que tiene contratados con el Programa Mundial de Alimentos para la merienda escolar, hacer la lista de tareas, de actividades, ver cuánto es el recurso, cuánto más se requiere y lo que haga falta, ponerlo en este programa de endeudamiento en el que está entrando Honduras. Es muy importante compartir el dato siguiente. Honduras va a sobrepasar la capacidad de endeudamiento tradicional más del 50% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es como cuando uno tiene préstamos a pagar superiores a la mitad de su salario o de su ingreso. Y en esa lista todavía no está educación. Entonces, ¿qué significa? Nos estamos endeudando, estamos haciendo uso de esos techos de endeudamiento que el Fondo Monetario Internacional rompe porque estamos en pandemia, pero no estamos colocando a la educación dentro de esa lista de endeudamiento para que cuando se estabilice todo esto encontremos de nuevo una escuela razonable para educar a nuestro futuro. Doctor, se habla bastante en estos días de la reapertura inteligente de la economía. Reapertura inteligente cuando todo lo han hecho improvisado. Y me llama la atención el hecho de saber que hay dinero aprobado para realizar proyectos, pero que durante estos años 2017, 18, 19, que ha habido 3 secretarios de educación, no se vea como reflejado. No sé si es que no le están dando continuidad a todo el trabajo que ustedes realizaron en la Secretaría durante el tiempo que se desempeñaron ahí, usted y su equipo, o es que en realidad la gente está improvisando, porque esto parece que es como la moda en nuestro país. Y me preocupa también el hecho que al inicio se decía que el coronavirus era una enfermedad que afectaba a los mayores y había bastante campaña de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos y a nuestros padres, pero vemos que la realidad en Honduras, de acuerdo a las estadísticas que se están viendo día con día, es que hay una gran cantidad de personas jóvenes, hay niños e incluso bebés contagiados. Y hablando de esta parte de la educación, pienso en la educación preescolar, que la forma de
impartir educación preescolar no es la misma que de básica y de media. No sé si en realidad le van a dar prioridad esta administración a los preescolares, eso en primer lugar, y también me preocupa toda la población que tiene necesidades educativas especiales, que de por sí han sido marginados históricamente y que en estas circunstancias continúan siéndolo. Y hablamos de personas que tienen problemas de aprendizaje, que tienen situaciones, impedimentos visuales, intelectuales, trastornos del lenguaje, auditivos, personas con autismo. Bueno, usted conoce bastante este tema. ¿Cómo se podría manejar de manera adecuada la educación preescolar y la educación para personas que tienen necesidades educativas especiales? Bueno, actualmente no hay ninguna iniciativa, siquiera de conectar a los desconectados. Aquí sí, utilizando el vocabulario médico, necesitamos respiradores artificiales para educación. Ni siquiera eso tenemos. No hay una propuesta. Yo siento más como dejen a ver qué pasa. Hagan lo que pueda y al final del año lo cuadramos. Recuerde que en el huracán Mitch, que fue en noviembre, esas últimas semanas no hubo clases, bueno, casi todo el mes no hubo clases, pero era un mes y se cerró y le promediaron. Después en junio, el golpe de Estado, hubo como 60, 70 días de clase y de ahí en adelante no hubo clase y hubo un promedio. Hay muchas generaciones que así terminaron sus años escolares, pero aquí venía en marzo y ni siquiera febrero hubo clases en el sistema educativo. Entonces tenía nada de año escolar. ¿Qué puede promediar? Los números aguantan con todo, pero es un año perdido. Y cuando se pierde continuidad en un sistema educativo, no es lo mismo lidiar con tasas de deserción alta, con tasas de reprobación alta, porque estamos hablando de tasas, de valores de 0.5, de 3%. Aquí estamos hablando del 50% de escolares que están desconectados del sistema educativo. Y el otro sistema, otro 50% que recibe destellos, pequeños contactos. Claro, reconozcamos que hay muchos profesores haciendo su trabajo a pie, que están llegando a las casas, pero están en una lista pequeña. O profesores que me comentan que ellos mismos producen los materiales temprano y luego los comparten, porque los niños quieren verles a ellos dándoles clases, no a los pregrabados que les envían. Hemos recibido una cantidad de iniciativas, pero eso es muy pequeño. Se requiere un liderazgo, una inversión proporcional a los casos que estamos viviendo. No estamos hablando de 40, 50 mil escolares, estamos hablando de 1 millón de escolares. Si somos más específicos y vamos a detalles por edades o por niveles educativos, como usted mencionaba, el nivel preescolar es muy complejo atenderlo de esta manera, más que trasladándole ciertas indicaciones a las familias para que trabajen en detalles que son comprensibles por una familia, como el desarrollo del motor fino, del motor grueso, de habilidades como básicas. Pero si no existe el mecanismo para comunicar con las familias, simplemente estos miles o decenas de miles preescolares están también desconectados. Hay más de 60,000 personas con condiciones especiales, educativas especiales, que encuentran doble o más obstáculos para poder establecer estos vínculos. Entonces, si vamos ya a la parte específica, anécdotas, una profesora me decía que tiene 33 niños y 13 responden, 13 comunican, los demás no. Y que tiene un caso de una niña que vive con su abuela y no tienen ni televisor, menos para que tengan una computadora, un tablet, no tienen un teléfono inteligente. Entonces, esa niña con esa abuela refleja un poco el panorama de decenas de miles de niños en condiciones de familias complicadas, que apenas están subsistiendo. Por ahora, para estas familias, su mayor necesidad es obtener alimentos. Esta medida de confinarse para protegerse no le favorece
al 85% de los hondureños. Esa es la desigualdad social en la que vivimos y es más profunda en el 33% de los hondureños y mucho más profunda y desigual cuando vamos a estos casos en estas condiciones de edad, de familia, de condiciones socioeconómicas complejas. Estamos en mayo, pensemos qué se puede hacer junio, julio, agosto y esperar septiembre. Invertir, tomar decisiones a gran escala como país. Cuando uno escucha el nivel de endeudamiento en el que el país va a entrar, porque es una necesidad, es una obligación, y no encuentra inversión en el sistema educativo, se pregunta, ¿le vamos a ganar la batalla probablemente al coronavirus? Pero vamos a engrosar las filas del analfabetismo, de la deserción escolar, y sobre todo vamos a predisponer a jóvenes y a niños a estos espacios de antisociales que normalmente se nutren de estas frustraciones que los niños y los jóvenes tienen tanto en la familia como en el sistema educativo. La escuela pública en Honduras no es solo un espacio para aprender a leer y escribir, también es un espacio de protección social que debe aprovecharse. Es ahí donde las familias encuentran un espacio para que sus hijos estén en un lugar distinto a sus hogares mientras trabajan. También muchas familias encuentran ahí su segundo alimento, estas familias que solo tienen un alimento completo al día. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, tenemos que trabajar para que el entorno que habilita las escuelas y que habilitaba antes y que siempre se señaló que era necesario, ese entorno se pueda mejorar, ese entorno se pueda habilitar para rescatar. Ni siquiera llegaremos cerca a lo que teníamos como sistema educativo. Ese sistema educativo que cerró el 13 de marzo ya no existe, ni para bien ni para mal. Para bien, ojalá, reconstruyendo los centros, creando las conexiones, habilitando la merienda escolar y aún así, aunque esa aula se abra, toda esa plataforma que se construya se tiene que utilizar de manera permanente, igual como lo hace todo el mundo, donde la tecnología se utiliza para complementar las actividades presenciales. Bueno, lamentablemente se ven muchas cosas negativas que pueden ocurrir en un país en el cual ya ocurren bastantes cosas negativas. Si continuamos llevando esta situación sin prestarle importancia al aspecto educativo. ¿A qué modelo educativo nos lleva este confinamiento, doctor? ¿Existe algún tipo de modelo educativo que pueda surgir de todo esto? Bueno, actualmente el confinamiento y la pandemia nos ha puesto en orden de prioridad todas las modalidades alternativas. Todas las modalidades alternativas en este momento son respuesta a la condición en la que estamos. Por ejemplo, la legislación hondureña contempla la educación en casa, que nunca se promovió. Recuerdo un año que hicimos el rastreo y solo habían 100 familias que se habían acogido al programa de educación en casa. El programa de educación en casa existe en todo el mundo. Decenas de miles de personas en el mundo y de familias optaron por ese sistema. Claro, vienen los peros, ¿no? Porque las casas deben tener los padres cierta formación, ciertas condiciones, pero la educación en casa existe, siempre existió. La educación a distancia también. La sociedad norteamericana del siglo pasado, el 90% se formó por correo. De ahí aparecen todas estas empresas de envíos de correo famosas, llevando cartas. Las personas iban a la fábrica después de la Gran Depresión de los años 20, 30, y no podían ir a la universidad. Entonces en casa les tocó hacer la educación secundaria, la educación universitaria. Entonces el sistema de educación a distancia existe, siempre existió. Existe la Universidad a Distancia de España, la Universidad a Distancia en Costa Rica, pero aquí siempre se vio como un modelo con menos valor. Aquí la valoración ha sido la escuela presencial. Luego, todas las modalidades, los medios de comunicación, la educación por radio en Honduras tiene mucho auge, 60.000 escolares atiende el IER, 60.000, el Instituto Hondureño de Educación por Radio. Ahí están todas esas frecuencias. ¿Cuánta población se parece al IER que podría ser acompañada? Porque esto no va a terminar en agosto ni en diciembre. El próximo año también tendremos estas condiciones. Nos vamos a quedar un buen rato
con medidas de bioseguridad, con distanciamiento social, y esto va a afectar a los sistemas educativos. La educación, la teleeducación. México tiene uno de los programas más grandes de educación a través de señal de televisión. Tienen un canal exclusivo y tienen un satélite donde la gente dice, ¿y para qué queremos un satélite si no tenemos para comprar comida para la gente? Bueno, para estos momentos. Costa Rica tiene un satélite, Venezuela tiene un satélite, Bolivia tiene un satélite. Imagen satelital que puede ser bajada, una imagen de televisión bajada vía satélite en cualquier rincón de Honduras, porque hasta ahora las imágenes satelitales de la televisión que conocemos depende de dónde viven las personas, y si no hay suficiente población, pues simplemente esas señales no existen. Esa combinación de todas las modalidades alternativas que en algún momento las colocamos en la lista, y Honduras llegó a tener hasta 200,000 personas educándose a través de estas modalidades especiales, ahora se convierten en las herramientas a sacar provecho para instalar un modelo educativo sobre estas modalidades. Y luego volveremos a la presencial, sí, pero sin desmontar el complemento de los mecanismos de envío de información que se logren establecer ahora. Es decir, lo que se invierte en educación ahora no es como un hospital provisional que al terminar la pandemia se va a levantar, no. Lo que se monte ahora en términos educativos, canales exclusivos, señal de televisión, educación por radio, educación por internet, todas estas modalidades que se lograran instalar no se van a desmontar cuando volvamos a la normalidad. Al contrario, se van a convertir en herramientas que van eternamente a acompañar el sistema, porque eso ya era normal en otros sistemas, como los sistemas educativos privados, o ya era normal en otros países, donde trasladar el sistema presencial a una plataforma educativa era normal. Yo quiero comentar una anécdota que viví siendo rector de la universidad. Recuerdo que yo fui rector 6 años, y durante 4 años el Consejo de Educación Superior no quiso discutir la ley de educación superior para reconocer la educación virtual. 4 años. Y yo le puedo decir quiénes se oponían férreamente para que la educación virtual superior en Honduras no se instalara. Ahí están todavía dirigiendo en educación superior, voces calificadas a las que se les sigue preguntando. ¿Cuánto fue eso? Hace una década. Si el sistema de educación superior, en lugar de prohibir, hubiese obligado a todas las universidades a crear plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, entonces hoy las universidades no tendrían el problema que tienen ahora. Todas las universidades, todas, tienen serias dificultades con sus plataformas de enseñanza virtual, porque la pedagogía de la virtualidad nunca se dio, nunca llegó a los profesores. Entonces puede existir la herramienta, pero si no existe la pedagogía virtual para la enseñanza, que es prácticamente otra carrera, entonces no se cumple con los objetivos. Esas son las cosas que debimos hacer. Hoy las necesitamos. Hoy necesitamos esas plataformas que en algún momento algunas universidades internacionales se instalaron en Honduras y mandaban a quitarle los rótulos de publicidad. Recuerdo 2 o 3 universidades virtuales que se instalaron en Honduras, donde muchos profesionales se apuntaban y no le reconocían los títulos, porque no había reconocimiento para la educación virtual. Hoy la anhelamos. Aquello que antes parecía un lujo o competencia, porque se buscaba que al crearle cierta condición de flexibilidad educativa a los jóvenes que trabajan y estudian, algunos se movieran a estas universidades. Hoy añoramos esa plataforma porque esta pandemia nos está poniendo en condición de que los centros educativos que no tienen plataformas desarrolladas y grupos de profesores con experiencia tendrán comunicación virtual, pero no tendrán educación virtual, que es diferente. Esas son las grandes lecciones que esta pandemia hay que anotar, y hay que hacer la lista para que inmediatamente que pase, todas estas reformas de alguna manera revolucionen la forma de educar, revolucionen la educación superior del país y revolucionen la pobre educación pública
que tenemos en ciertos sectores, como las zonas suburbanas y ciertos sectores rurales. Mientras le escucho hablar de la educación virtual, en realidad que esto preocupa por el hecho de pensar los profesionales que van a egresar, porque lógicamente las universidades han continuado trabajando, los centros de media básica y preescolar también, pero me preocupa porque también le comentaré una anécdota. El año pasado me matriculé a estudiar una segunda carrera y una de las clases era virtual. Yo ya una mujer de 35 años, con una profesión previa, con experiencia también impartiendo clases en la universidad, tenía expectativas muy elevadas. Pero estando en la clase me voy a topar con la realidad de que en un foro había que discutir sobre cierto tema y obviamente había personas, y era obvio, por eso lo digo, que copiaban y pegaban las respuestas, copiar y pegar. Entonces la capacidad como para poder analizar ciertos contenidos ahí no se está tratando de poner a trabajar, porque la gente a veces malutiliza la tecnología. Entonces, ¿de qué manera? Imagínense, eso ya estaba funcionando así, pero era opcional quién recibía clases virtuales y quién no. Pero ahora que prácticamente es obligatorio, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden hacer los educadores para que logren los objetivos? Y hay personas que me dicen, no, es que ahí depende del nivel de interés del estudiante. Pero como país deberíamos optar y deberíamos, no optar, deberíamos añorar, anhelar y trabajar para tener profesionales de calidad, porque no solo pensemos en la gente que va a egresar como profesional, sino en toda la gente que lamentablemente no va a poder continuar estudiando. Esto lo que nos va a hacer es tener un montón de pobres, un montón de personas también que lamentablemente es lo que pareciera que los gobiernos quieren tener, personas con un nivel educativo tan bajo y con un nivel de necesidad económica tan alto que se conformen con lo que sea. Doctor, a veces hablamos de la educación no gubernamental, ya no le dicen educación privada porque dicen que todos tenemos acceso a la educación, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero vamos a hablarlo en esos términos. A veces se ve a la gente que tiene esta posibilidad como privilegiada, sin embargo, no necesariamente es porque haya exceso de recursos, sino porque los padres están buscando que sus hijos tengan mejores oportunidades. Pero le menciono esto porque, por ejemplo, las escuelas bilingües que trabajan con un sistema distinto en cuanto a la fecha de inicio y final de su año escolar, ya prácticamente está cerrando, pero se había informado que no se debían estar realizando evaluaciones con calificación. ¿Cómo se van a obtener resultados o cómo los alumnos van a poder pasar de un grado a otro en estas circunstancias? Bueno, la mayoría de países del mundo que reabrieron las escuelas lo hicieron con ciertos objetivos muy puntuales. Primero, los que terminan secundaria y deben presentar las pruebas para las universidades. Esas pruebas se habilitaron y sí existe mecanismo, técnicamente sí existe un mecanismo en las condiciones que se dio en las no gubernamentales que tienen plataformas, sí se puede cerrar y sí se puede hacer una evaluación. Depende de los países. En Honduras hubo una contradicción. Algunos decían que era simplemente por mantener un vínculo y que las familias mantuvieran el vínculo, y otros decían, siempre en la misma secretaría, que no, que ahí iban a calificar, porque es diferente calificar numéricamente, 25 preguntas, 25 minutos, la mitad mala, 50%, a evaluar el tiempo, la dedicación, la comprensión, la colaboración, la actitud, depende de los temas y todo. Todavía en Honduras no está claro. Sí, los privados o los no gubernamentales cerraron bachillerato, por ejemplo, últimos años de bachillerato, con fines de avanzar a la educación superior. Técnicamente tienen posibilidades de hacerlo, pero eso tiene que analizarse prácticamente caso por caso, ¿no? Yo hago referencia a lo que hicieron países de Sudamérica, que habilitaron solo el último bachillerato para cerrarle y los otros están esperando. Pero esa es una decisión que debe tomarse caso por caso para asegurarse que efectivamente culminan o cierran de manera exitosa y que los objetivos se cumplen. En el caso de los no gubernamentales estaban
en el último periodo y existe siempre como una condición, una predisposición que teniendo ciertas plataformas eso se puede o se podría dar. Ahora, tenemos 1 millón de escolares que no están ni recibiendo ningún tipo de estímulo y no tienen ninguna comunicación, y esos son los que deberían de preocuparnos de qué hacer, qué inversiones se tienen que hacer para que en septiembre o en noviembre, o simplemente esperar que termine la pandemia. Mira, en 1919 al 1920, en esos tiempos Honduras tenía calendarios escolares similares a los Estados Unidos, a los países anglosajones. Y la pandemia de la gripe española terminó en diciembre del 19. Entonces, en el año 1920, el Estado de Honduras decidió abrir la escuela en febrero. Entonces, ya en algún momento estas cosas se dieron con menor población, quizás con menores problemas, pero desgraciadamente la historia no nos ayuda mucho para saber exactamente qué fue lo que sucedió o no sucedió. Si hacemos una comparación de lo que está haciendo el mundo, la mayoría tienen estos calendarios similares a los no gubernamentales, entonces de alguna manera están forzando el cierre de un año escolar e incluso calificando. Eso están haciendo la mayoría de los países, pero entendemos que bajo una condición especial. Ahora el problema es el sistema público nuestro, que no había empezado siquiera a tener forma. Y lamentablemente, si no se invierte y no se toman medidas que permitan mantener estos vínculos y este acompañamiento, ni siquiera vamos a poder rescatar a esos cerca de 1 millón que últimamente, y según el informe de la Universidad Pedagógica Nacional, han tenido algún tipo de contacto con sus profesores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el impacto de no educar? ¿Cuál es la distribución socioeconómica en Honduras? Es 85-15. 15% del dueño del 85% de la riqueza. Y la distribución en las escuelas es igual. 15% de los escolares están en no gubernamentales y 85% están en centros públicos. Incluso de los centros no gubernamentales, mínimo perderán entre 15 a 20 mil escolares. También habrá deserción, porque no todas las familias tienen la posibilidad de mantener las cuotas, principalmente cuando estas familias buscan ciertas condiciones educativas que el sistema público no le satisface. Entonces, es importante también proteger el sistema no gubernamental, porque alguna gente dice, no, tienen dinero, que paguen, y algunas escuelas dicen, si no conseguimos el suficiente dinero para pagar a los profesores, cerraremos las escuelas. Entonces, el Estado tiene que proteger a todas las escuelas, independientemente gubernamentales o no, porque la educación es un derecho y el tutor del derecho a la educación es el Estado. Y el Estado le ha dado a un sector la administración o la gerencia de una parte del sistema educativo, pero eso no lo desliga de la responsabilidad que tiene. Entonces, lo que puede ocurrir es que este 85-15 se contraiga, y si se contrae, entonces tendremos más escolares buscando escuela pública, y ya sabemos que no tenemos condiciones, principalmente en el sistema de educación media, que es donde hay más inversión en las familias para que sus niños y niñas escolares vayan al sistema no gubernamental. Falta mucho tiempo todavía, las estadísticas y las proyecciones no son tan buenas, pero ojalá y exista una reflexión profunda. Yo he sido invitado a un grupo de ex ministros de educación y ex viceministros. Está el doctor Carlos Ávila Molina, que fue ministro de educación, el doctor Brevé, también está doña Rutilia Calderón, que fue un año ministra, que vienen del sistema de educación superior, doña Elia del Cid, que fue viceministra mucho tiempo, y don Armando Uceda, que también es profesor de la Autónoma y fue viceministro en la época del profesor Pineda Ponce. Hay una mezcla de exfuncionarios que siguen activos en la educación superior, y permanentemente conversamos, tenemos un foro, vamos viendo qué está pasando en el resto del mundo,
pero lo que no vemos es reacción en Honduras. No vemos quien tome una bandera y diga, haremos todo el esfuerzo necesario y las inversiones necesarias para que el sistema educativo no colapse y para que el próximo año al menos la matrícula de marzo la tengamos de nuevo para reempezar, para invertir en las escuelas. Es el tiempo que educación sea priorizada. Y le dejo un dato. En los últimos 10 años, el presupuesto del país creció 4 veces, y el de educación 1.5 veces. Si el presupuesto actual de la Secretaría de Educación es de unos 30.000 millones de lempiras, para que esté al ritmo del crecimiento del presupuesto del país, mínimo debería tener 100.000 millones de lempiras. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, de la inversión en educación, el Estado de Honduras debería comprometer al menos de 30 a 100, unos 70.000 millones de lempiras para esta tragedia que estamos viviendo. Y eso para poner los presupuestos a iguales condiciones al crecimiento del presupuesto nacional. De ahí podríamos hablar de aumentar la inversión en educación. Este es el tiempo. Obras son amores y no buenas razones, dice el adagio popular. Y ahí están los números, ahí está toda la información, dónde invertir, con quién trabajar. Creo que la Secretaría de Educación en los últimos años pudo enterarse de quién era, de cuántos eran, de dónde estaban, de qué necesitaban, pero hizo falta y hace falta la decisión de la inversión. Esta pandemia se puede convertir en una oportunidad para darle vuelta a todo el sistema educativo del país. Bueno, pero eso pasa no solo por la buena voluntad, doctor, sino también por la capacidad de la gente, porque de buenas intenciones está llena el camino del infierno, algo así creo. Ya ahorita no me sé bien estos dichos, pero sí lamentamos nosotros que este tema que debería ser prioridad en nuestro país, el tema de educación, esté en este momento relegado y que a quienes les corresponde hacer leyes, bueno, no están sesionando, las sesiones virtuales dicen que no los dejan entrar, que no se conectan, siempre hay pretextos, pero están más enfocados en otros temas. No sé si es que no se acuerdan de la parte educativa del país, de las necesidades, o es que ahorita pues todos están tratando de llevar agua para su propio molino. En 2016, doctor, cerrando 2016, se hablaba de que había una relación de 18 estudiantes por cada maestro que tenía clases asignadas. A mí me preocupa el hecho de que ahora hay muchas personas, sobre todo en el área rural o en las escuelas, que son unidocentes o bidocentes, que no tienen acceso a educación, pero me preocupa más que cuando se restablezca el sistema normal, el sistema presencial educativo, no se pueda dar abasto a todos estos niños. ¿Es que no hay suficientes maestros en el país o es que no hay presupuesto para contratar más maestros? Es voluntad de inversión. Ya hicimos la relación de crecimiento de la inversión nacional y la inversión en el sector educativo. Los concursos volvieron a ser amañados, el tráfico de plazas y todo volvió a como era antes. Es cuando se desfigura la carrera del docente en su ingreso, perdemos todo el esfuerzo económico que un país puede hacer. Pues necesitamos profesores bien formados. Tenemos una universidad especializada para eso. Profesores bien pagados. Ya un profesor gana menos que un guardia de presidio. Los profesores entran con 13.000 lempiras a trabajar y hoy un guardia gana 15.000 lempiras. Y pues obviamente gana más un policía, gana más un militar, gana más un bombero que un profesor. Entonces, hay que redimensionar toda la estructura educativa de las familias, de los educadores y de las inversiones, para que la inversión efectivamente sirva, porque necesitamos recursos económicos. Pero el principal recurso para educar se llaman profesores, se llama recurso humano. Pero hay un silencio sepulcral. Usted escucha, nadie ha levantado la voz para reivindicar el derecho a la educación de los escolares. Nadie. Hasta ese millón de escolares, sus familias no tienen voz. No existe Organización Nacional de Padres y Madres de Familia en Honduras. No existe representación de 2 millones de escolares y estamos hablando de 5 millones de personas, porque
Alrededor de cada escolar hay un hermano, un papá, una mamá, y no hay voz, no hay un silencio cómplice de este potencial colapso del sistema educativo que tenemos enfrente. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya llegamos al final del programa. Creo que ha sido de mucho provecho para todos los que le hemos escuchado. Todo lo que usted ha dicho nos ha servido para aprender, para orientarnos, para conocer mejor la realidad del país y específicamente con datos bien fundamentados que yo sé que usted maneja. Lástima que la Secretaría de Educación haya quedado sin cabeza al momento que usted decidió retirarse, y ojalá que algún día vuelva una persona con su capacidad y su criterio a dirigir esta parte tan importante de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Buenas noches. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Y amigos, hasta hoy se reportan 2.798 personas contagiadas por COVID, posiblemente en la cadena que va a empezar en breve nos informen de más. Recuerden que no se están realizando pruebas a personas asintomáticas. Solo si usted presenta síntomas ya como para ingresarlo de gravedad, le van a hacer pruebas. Tenga eso claro, y no les estoy hablando desde la desinformación, sino que tengo información fidedigna al respecto. Cuídese. Mantenga la distancia social, use mascarilla. Si le toca salir, que sea solamente porque en realidad necesita. Este no es momento para estar haciendo visitas sociales. Yo sé que extrañamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, pero es mejor cuidarnos. Cuidemos a todos nuestros niños y tomemos en consideración todo lo que hablamos esta noche. Sé que muchos hemos pedido que en este momento pues no nos cobren préstamos, no nos cobren tarifa de energía eléctrica, de teléfono, pero también exijamos que se vele por la educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Buenas noches. ¿Ya?